Cívico Nacional para realizar un análisis de la relación y cooperación entre Estados Unidos y Guatemala. Mi nombre es María Inés Rivera, soy encargada de formación y comunicación en el Movimiento Cívico Nacional y es para mí un gusto darles la bienvenida a esta conversación que promete ser enriquecedora y muy interesante, sobre todo pues, por los panelistas expertos que nos acompañan en la discusión el día de hoy. Quiero recalcar que este pues, es un esfuerzo de parte del Movimiento Cívico Nacional para escuchar a expertos y darle seguimiento a mesas en las que hemos estado con invitados y también a conversaciones que nosotros mismos pues, hemos propiciado respecto al tema. Entonces, para arrancar el día de hoy con esta mesa virtual, nos acompaña Carol Ríos de Rodríguez, quien es catedrática universitaria y presidente del Instituto Fe y Libertad. Buenas tardes, licenciada Ríos. Hola, ¿qué tal, Marines? Nos acompaña también Cristian Castillo, que es investigador del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, INUSAC, conocido mejor así. Buenas tardes, Cristian, qué gusto. Marines, muy buenas tardes, un saludo para los panelistas y todos los que nos acompañan esta tarde a través de estas plataformas virtuales. Muy buena tarde. Y también nos acompaña Roberto Wagner, quien es analista de relaciones internacionales. Buenas tardes, licenciado Wagner, qué gusto. Buenas tardes, un saludo a todos. Y por último y no menos importante, también nos va a acompañar el día de hoy en la conversación Krista Walters, quien es coordinadora de proyección institucional en el Movimiento Cívico Nacional. Buenas tardes, Krista, ¿verdad? Hola, Marinés, gracias. Y bueno, para arrancar como primer punto en la agenda de esta mesa, con esta conversación, pues tendremos una introducción que nos va a brindar Krista el día de hoy, en donde hará un breve repaso, un importante repaso sobre la estrategia de Estados Unidos para abordar estas causas fundamentales de la migración. Así que, Krista, te dejo en el uso de la palabra. Gracias, Marinés. Voy a compartir mi pantalla con una presentación para que puedan ver. ¿Está? Bueno, pues hoy queríamos hablar o poder analizar cuál es esta estrategia para abordar las causas fundamentales de la migración que publicó la administración estadounidense recientemente. Pero antes de entrar al contenido de esta estrategia, quisiera brindar un poco de contexto o por qué se está dando esta estrategia. Y es que el año pasado el presidente Biden mencionaba la necesidad de priorizar Centroamérica en sus planes de política exterior por el asunto migratorio. Entonces se hablaba de un plan Biden, un nuevo plan, pero tal vez con elementos conocidos anteriormente, porque si recordamos, él fue vicepresidente durante la administración de Obama y con él se consolidó el plan Alianza por la Prosperidad, pero ahora este nuevo plan, ya él como presidente, proponía entonces invertir $4 billones en 4 años para reducir la violencia, la corrupción y la pobreza, específicamente en el Triángulo Norte. Entonces fue hasta este año, en febrero, que el presidente firmó una orden ejecutiva en la cual se desarrollaría entonces la estrategia para poder abordar el problema que ellos ven como de seguridad nacional, que es de la migración. Entonces, ellos llaman a esta estrategia las Root Causes Strategy, ¿verdad? Y para ello, el presidente Biden encargó a la vicepresidenta Harris tomar el liderazgo en este asunto migratorio y de política exterior y que a través de diferentes esfuerzos diplomáticos buscara a través de reuniones bilaterales con los gobiernos del Triángulo Norte, con reuniones con el sector privado, con sociedad civil, con actores locales para conocer cuáles eran esas razones por las cuales las personas deciden emprender ese viaje hacia Estados Unidos, pero lo que ella mencionaba era que quería conocer cuáles son esas causas o cuáles son las razones de la esperanza para las personas en Centroamérica. ¿Qué les da esperanza para quedarse en sus países y formar sus vidas acá? Entonces, después de esa labor de escuchar a diversos actores y a diversos sectores, pues la administración publicó esta estrategia de la que vamos a hablar hoy y que vamos a analizar,
Y es una estrategia que busca ser bastante holística, ¿verdad? Busca abarcar muchos aspectos de lo que ellos consideran son las causas de la migración. Y pues cuando se publicó la estrategia, esta comienza con un mensaje de la vicepresidenta en donde ella dice que el compromiso con Centroamérica ha sido inconsistente y que por eso ven como prioridad el Triángulo Norte para el problema migratorio. Entonces, entre las palabras de la vicepresidenta Harris resalta que ella dice la ayuda humanitaria no es suficiente para el esfuerzo de inmigración. También resalta que según esta estrategia, si no se abordan las causas estructurales, pues el problema va a continuar. Y como decía, este es un problema de seguridad nacional para Estados Unidos. Y finalmente, que esta estrategia no se va a poder implementar solo con el esfuerzo de Estados Unidos. Dice, Estados Unidos no puede hacer el trabajo solo, sino que requiere de aliados en la región, tanto aliados en los gobiernos y aliados en la ciudadanía. Entonces, pasando ya al contenido de esta estrategia, pues ellos mencionan cuáles son las causas de la migración que identificaron, cuáles son las consecuencias de estas causas y cómo abordarlo. Entre las causas resaltan la pobreza, la desigualdad económica, el crimen, la corrupción, cómo los líderes políticos viran hacia ciertos elementos autoritarios y finalmente también mencionan el impacto que pueda tener el cambio climático como las sequías o tormentas tropicales en la región. Posteriormente pasan a hablar de cuáles son las consecuencias de esto y es que el ambiente de los países del Triángulo Norte ha visto ciertos retrasos económicos porque las personas deciden migrar o no hay la certeza jurídica o las condiciones para que se invierta en estos países. Entonces hablan como consecuencia del atraso económico, pero también como consecuencia, por ejemplo, de la corrupción, de que los recursos públicos tanto en salud, educación, no se utilicen adecuadamente y no lleguen a las poblaciones. Y pues por último también hablan de cómo abordarlo y dicen que no puede ser posible sin una gobernanza democrática que sea honesta, que sea inclusiva y que se tomen en cuenta las necesidades o que se represente fielmente lo que los ciudadanos centroamericanos quieren. En esta estrategia también se menciona cuál es entonces ese ambiente estratégico para frenar la migración y cuál es entonces el estado final deseado. Ese ambiente estratégico del que ellos hablan es uno en el cual puede haber una infraestructura para el desarrollo, para la educación, que el Estado de Derecho sea fuerte y pueda haber certeza, un ambiente propicio para la inversión. Entonces, si no existe esto, como menciona acá en la presentación, pues vamos a ver un crecimiento económico lento, que Guatemala, por ejemplo, no sería entonces un lugar atractivo para la inversión extranjera y que entonces veríamos una gran fuga de talento guatemalteco, que es lo que actualmente se ve como un problema. Pero la estrategia también dice que no hay que verlo todo negativo, que sí existen oportunidades. Y entre esas oportunidades ellos mencionan de cómo hay diferentes actores, tanto en la sociedad civil como en el sector privado, interesados en una agenda de reforma que proponga mayor transparencia, que proponga ese ambiente para la creación de oportunidades económicas, pero también para cambios al sistema político, porque algo que hay que resaltar de esta estrategia es que son enfáticos al decir que la asistencia extranjera no puede sustituir la voluntad política que no existe en los países, que ellos pueden hacer tanto para crear cierta voluntad política, pero a mi parecer esto ya es una tarea de los guatemaltecos, entonces es importante ver cuáles son esos stakeholders, como ellos mencionan, que están comprometidos con un verdadero cambio. Y pues
Finalmente habla de cuál es ese estado deseado. Hablan de una Centroamérica que sea democrática, que sea próspera y segura, en donde las personas puedan avanzar económicamente, que puedan trabajar, estén seguros, que puedan trabajar con dignidad, también es importante, y que sean parte del proceso democrático al tener confianza en las instituciones públicas de sus países para poder crear su futuro, su idea de vida acá en sus países junto con sus familias. Y pues esta estrategia se divide en 5 pilares. Cada uno de estos pilares tiene diferentes objetivos estratégicos y líneas de acción específicas para lograrlo. Comienzan con el pilar que aborda la inseguridad económica y la desigualdad, otro sobre combatir la corrupción, fortalecer la gobernabilidad democrática, promover el Estado de Derecho. El tercero es promover el respeto por los derechos humanos, los derechos laborales y la libertad de prensa. El cuarto es contrarrestar y prevenir la violencia, la extorsión y otros delitos por bandas delictivas, redes de tráfico y otros grupos de criminalidad organizada. Y por último, vemos este otro pilar que está relacionado a la violencia doméstica para prevenir y apoyar víctimas. Entonces, estos pilares en varios aspectos son algunos que muchas veces no se habla, se enfoca principalmente en la inseguridad económica y combatir la corrupción, pero en esta estrategia ellos decidieron incluir algunos factores que para algunos para que no sean factores directos de la migración, pero que puedan considerarse como push factors o que empujen a las personas a considerar emprender ese viaje a Estados Unidos. Y pues finalmente la estrategia incluye una secuencia de implementación para el corto, mediano y largo plazo que veremos deberá ser importante, sea acompañado por una estrategia para medir y evaluar si sí se han logrado los objetivos estratégicos a través de las líneas de acción que proponen. Y recordemos que también esta estrategia va de la mano de una serie de acciones de cooperación que también anunció la vicepresidenta Harris cuando vino a Guatemala, como un esfuerzo anticorrupción, una tarea para combatir el tráfico ilícito y la trata de personas, también programas que puedan empoderar a mujeres jóvenes, programas y ayudas que empoderen a los emprendedores, al sector del agro, y traer o tratar de atraer empresas estadounidenses para que puedan invertir en la región. Entonces, con este breve resumen de la estrategia, los dejo para que podamos continuar con el demás panel de expertos. Gracias. Muchas gracias, Krista, ya por esta introducción, y justamente empecemos hablando de esto que ya Krista nos adelantaba en la introducción, de esta estrategia y de las impresiones que la misma pues genera en ustedes como expertos. Entonces, licenciada Ríos, para arrancar con usted, ¿qué tendencia se ve desde su punto de vista en el enfoque de la cooperación de Estados Unidos, que Estados Unidos quiere implementar pues a través de esta estrategia? ¿Predomina en su opinión, por ejemplo, el aspecto social, el aspecto económico, el tema de seguridad? ¿Cuáles son sus impresiones al respecto? Tiene el micrófono apagado, licenciada Ríos. Perdón. Gracias. Muchas Listo. gracias. Yo pienso que los planes de cooperación están teñidos más que nada por una preocupación por la imagen que tiene la administración ante los votantes estadounidenses, por una polarización partidista y la rivalidad entre Trump y Biden, ¿verdad? Porque desde el día 1 de la administración Biden, la consigna ha sido revertir todo lo que hizo la administración Trump. El compromiso que había adquirido Donald Trump con sus electores fue de construir un muro y frenar la migración de Centroamérica hacia Estados Unidos, y redujo sustancialmente la asistencia a la región, obligó a los gobiernos centroamericanos a frenar el flujo migratorio hacia su país con ese programa de tercer país seguro, entre otras cosas, ¿verdad? Su enfoque era como de seguridad nacional y una especie de proteccionismo económico populista.
y la narrativa demócrata ahora nos dice que la migración tiene causas de raíz complejas, con lo cual yo estoy de acuerdo, y privilegian explicaciones sociales, porque se refieren continuamente a estructuras discriminatorias excluyentes, como por ejemplo de raza, género o clase social. Yo creo que la administración Biden ofrece ser más humana, ser más tolerante, ser no discriminatoria hacia los migrantes, ¿verdad? Y se preparan a gastar mucho más de lo que quería gastar Trump. Han pedido pues presupuestos millonarios para toda América Latina al Congreso, pero lógicamente este cambio de retórica provocó nuevas olas de migrantes. De enero a marzo los inmigrantes ilegales expulsados y capturados en Estados Unidos se disparó. Los agentes fronterizos llegaron a capturar hasta 5,000 personas diarias, según informa el Wall Street Journal. Y no sé si se acuerdan ustedes de cuando el senador Ted Cruz llevó a varios colegas suyos y fueron a la frontera y sacaron estas fotos con los migrantes enjaulados y pusieron en evidencia lo que llamaron una crisis migratoria, ¿verdad? Que Biden inicialmente negó. Entonces, para cuando vino la vicepresidenta Kamala Harris a Guatemala en junio, la verdad que no le quedó más que repetir, no vengan, ¿verdad? Esa fue su mensaje. En fin, yo creo que enfocarse en las causas de raíz de la migración es importante. Aquí lo que faltan son oportunidades de desarrollo económico, pero me parece que si mezclamos muchos elementos de mensajes que son realmente dirigidos a los votantes estadounidenses, nos vamos a perder. Perfecto, muchas gracias, licenciado Ríos. Licenciado Castillo, para hablar un poco acerca pues, de la estrategia, no es posible hablar de la estrategia sin contemplar los actores que son parte de la misma, pues son quienes la pondrán en marcha al final del día. ¿Quiénes son estos actores llamados a ser parte de la estrategia en su opinión y por qué son tan importantes? Licenciado Castillo, el micrófono listo. Sí, apagado, licenciado Castillo. No lo escuchamos. La tecnología. Muchas gracias. En primer lugar, agradecerle al Movimiento Cívico Nacional por digamos, el seguimiento a este tipo de temas que son fundamentales en la relación bilateral Guatemala-Estados Unidos, y creo este es ya un segundo evento en el que yo tengo la oportunidad de participar, y realmente esto habla de que hay un enfoque y que hay un compromiso con que hayan resultados concretos. Yo quisiera iniciar también afirmando y agradeciendo la solidaridad del pueblo norteamericano, puesto que hay que reconocer que la etapa de combate a la pandemia en Guatemala por la vía de la vacunación ha recibido un fuerte impulso por parte del gobierno norteamericano, con la donación de 4.5 millones de vacunas, algo que hay que agradecer y que hay que reconocer como parte de la buena voluntad para esa relación bilateral. Ya entrando en materia de la pregunta, coincido plenamente con la licenciada Ríos cuando habla de que es una estrategia con muchos temas, con muchas prioridades, y que al final esto puede incidir en la dispersión, no solo de los resultados, sino de quienes deben involucrarse. Y atendiendo específicamente a la pregunta de quiénes debieran ser los actores, en primer lugar, me parece que el reto que hay en este momento por parte de esta estrategia es fortalecer la institucionalidad de los tres países. Ya se ha ensayado muchos programas de inversión que son canalizados a través de sociedad civil, y esto pues responde precisamente a que no han habido interlocutores válidos en la institucionalidad de estos tres estados para poder darle continuidad y poder fiscalizar la efectividad de los recursos que se han invertido para tratar de desincentivar a la migración irregular de las poblaciones de estos tres países. En ese sentido, un primer gran reto que hay es involucrar a actores institucionales y fortalecer la institucionalidad de los estados para tratar de atender las problemáticas que se están priorizando. El otro elemento y un actor fundamental que debe entrar a jugar en esta estrategia creo que son los actores locales. Se dispersa mucho cuando una estrategia se trata de impulsar desde la centralidad, y en el caso concreto guatemalteco,
el Estado guatemalteco es altamente centralizado, aún tiene profundos déficits de presencia en el territorio y tiende a centralizar cualquier acción y cualquier ayuda o cualquier política priorizada. En ese sentido, me parece que hay que voltear a ver a la institucionalidad de los gobiernos locales formales y, digamos, propios de la cultura de los territorios. Esto pasa por una comprensión mucho más puntual y específica del fenómeno migratorio. No solo hablar de Guatemala o del Triángulo Norte de Centroamérica, sino enfocarse específicamente en cuáles son los territorios en los cuales hay mayor expulsión de población hacia migración irregular, cuáles son los que están teniendo factores, por ejemplo, económicos o de huir de la vulnerabilidad ante los desastres ambientales. Me parece que yo voy a cometer ahorita hacer una apreciación que puede no tener respaldo científico, pero es cómo se llega a determinar que el tema de género o la violencia doméstica es un movilizador de migración. No lo sé, pero me parece que sí se puede concentrar esfuerzos en aquellos temas como la pobreza y la seguridad, como lo iremos discutiendo a lo largo de este evento. Perfecto, muchas gracias, licenciado Castillo. Licenciado Wagner, es importante comparar obviamente las distintas estrategias que ha tenido Estados Unidos previamente, considerando pues obviamente que el tema migración siempre ha sido importante para el país norteamericano, sin importar la administración, pero obviamente habrá una diferencia en el abordaje y en el enfoque. En este sentido, ¿en qué se diferencia esta estrategia a planes que ha tenido previamente Estados Unidos, por ejemplo, comparándolo con el Plan Alianza para la Prosperidad? ¿Qué diferencias ve usted con administraciones y planes anteriores? Muchas gracias. Definitivamente cada gran plan de cooperación que Estados Unidos va a tener siempre va a llevar el sello de la administración de turno. Ahora, la situación es que, digamos, que ese sello no tape o no invisibilice todos los demás temas que pueden ser, digamos, más prácticos. Yo creo que en este momento este abordaje sí es diferente a lo que hemos visto, por lo menos, digamos, lo que fue el Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. A mí me pareció que en ese momento era más bien una excusa que encontró el gobierno de Estados Unidos para lavarse su propia cara, ¿no? La crisis de los niños migrantes no acompañados en el 2013 y en el 2014 tuvo muchísimo que ver, muy parecido a lo que estamos viendo ahora, con el mensaje de una reforma migratoria. O sea, aparte de las situaciones que ya conocemos, obviamente, que vamos a estar discutiendo los temas económicos, el tema de la inseguridad, que de por sí, cada vez que tenemos alguna crisis ambiental, pues van generando migrantes, pero cuando el entonces presidente Barack Obama viene y dice, vamos a hacer una reforma migratoria, automáticamente todos mandan a llamar a sus parientes, en este caso a sus hijos, porque dicen es preferible que los agarren acá a que los agarren fuera, con un desconocimiento también sobre cómo son todos los procesos para hacer esto en Estados Unidos. Y luego lo que son los grupos de crimen organizado dedicados a la trata de personas que aprovechan esto. Ese mismo mensaje que durante su campaña y después al asumir la presidencia tuvo Joe Biden, pues nuevamente fue aprovechado, bien lo decía la licenciada Carol Ríos, cómo todo eso fue aprovechado precisamente de una forma muy similar. Yo creo que en esta ocasión este abordaje tiene, por lo menos sí presenta temas que si bien, digamos, estoy de acuerdo con mis colegas, hay veces pareciera que hay cosas que donde el que mucho abarca, poco aprieta, pero yo creo que sí permite, digamos, por lo menos priorizar algunos temas de estos 5 pilares, cómo es que se pueden tratar. Creo que tal vez el reto fundamental, digamos, es venir y priorizar precisamente cuáles son, en qué mínimos comunes hay los diferentes actores, que estoy muy de acuerdo con Cristian, digamos, no podemos dejar por un lado lo que es los actores gubernamentales, que en este momento no es la mejor relación la que tenemos los países centroamericanos con Estados Unidos, y entonces eso también exige crear ciertos
acuerdos, digamos, comunes entre todos para poder venir e implementar esta estrategia. Pero sí siento que dentro de todo, a pesar de que estoy también muy de acuerdo, está el sello del Partido Demócrata. Yo me atrevería a extenderme un poco más de lo que dijo Christians y decir que a mí me parece que algunos de los temas, algunos de los pilares o sea, reflejan más bien una visión ideológica partidista y no una necesidad de raíz que trate el tema migratorio, pero creo que sí existen otros elementos que digamos, podrían generar las condiciones como para que se empiece a trabajar, como bien lo dice la estrategia, en abordar estas raíces de la migración. Muchas gracias, licenciado Wagner. Ahora, pasando a otro punto importante a hablar y enfocarnos en las oportunidades y retos pues, que tiene esta estrategia y obviamente aprovechar su visión de expertos. Enfoquémonos primero en las oportunidades de la estrategia. Licenciada Ríos, para arrancar con usted, ¿qué oportunidades considera que hay que resaltar pues, de esta estrategia que fue publicada por la administración de Biden? Yo creo que sí hay oportunidades, y la más importante para mí es si lográramos enfocar la atención en temas económicos, en el crecimiento económico de la región, ¿verdad? Solo se puede combatir la pobreza creando riqueza, ¿verdad? La cooperación internacional jamás ha sacado a un país de pobre. Y necesitamos mercados fuertes, necesitamos mercados libres, necesitamos desregulación, apertura, necesitamos inversión, que se creen nuevos empleos y oportunidades para que podamos sacar adelante al país. Y siento que sí se está hablando de esto, entonces hay que aprovechar y como tratar de sacar este mensaje a la palestra y sacarlo más adelante, ¿verdad? La administración Biden está hablando de traer inversión extranjera al Triángulo Norte y a mí me parece que ese es un paso en la dirección correcta. Gracias, licenciada Ríos. Licenciado Castillo, la misma pregunta. ¿Qué oportunidades considera usted que hay que resaltar de esta estrategia publicada? Bueno, en primer lugar, creo que el momento político norteamericano le da un soporte más allá de una política o una estrategia gubernamental. Y aquí quisiera yo rescatar el planteamiento de la ley HR 2615, la ley de compromiso mejorado del Triángulo Norte y Estados Unidos, que es como el gran marco jurídico que le ha permitido a la administración Biden poder impulsar este tipo de acciones. Esta misma ley estableció que en junio recién pasado, en junio de 2021, el gobierno central norteamericano presentara, por ejemplo, entre otros productos, un informe sobre los impulsores de la migración de cada uno de los países del Triángulo Norte, diseñar, por ejemplo, una estrategia de 5 años para apoyar al crecimiento y el desarrollo económico inclusivo en los países del Triángulo Norte. Presentaron un informe o debieron de haber presentado un informe detallado que evalúe la viabilidad de los costos y los beneficios de una estrategia mediante la cual la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos pudiera establecer un fondo de inversión para promover el desarrollo económico y social en los países del Triángulo Norte, una estrategia de 5 años para combatir la corrupción en estos países. Es decir, esta ley genera un gran marco jurídico para que haya una serie de productos que, si bien es cierto y coincido plenamente con el licenciado Wagner de que cada administración le va a dar su toque personal a la estrategia, hay todo un marco jurídico que le obliga a la administración Biden a presentar una serie de elementos, de productos que le dan seriedad y ojalá continuidad a esta estrategia. Ya entrando propiamente en la estrategia, me parece, y coincido plenamente con la licenciada Ríos, que el tema económico es fundamental y sobre todo porque el pilar lo plantean en términos de abordar la inseguridad económica y la desigualdad. Un tema que para el caso guatemalteco, para los 3 países, pero para el caso guatemalteco en particular, es uno de los grandes retos, cómo reducir las profundas desigualdades en las que vive la sociedad guatemalteca y que obviamente a los más vulnerables, a los más desposeídos del sistema, les queda como última instancia migrar, sea por la vía de vincularse a estos movimientos y flujos migratorios que se están dando en la actualidad, o bien buscar una migración hormiga que les permita precisamente en muchos casos reunirse con sus familias.
Teniendo este elemento ya supuesto sobre la mesa, yo sumaría que otra de las grandes oportunidades es el combate al crimen organizado. Ya se demostró que en el caso guatemalteco no hay capacidad de nuestra justicia de poder llevar ante la justicia, valga la redundancia, pero además de garantizar sentencias firmes y que sean ejemplares a la acción de estos cuerpos criminales de forma autónoma. Eso llevó al Estado de Guatemala a buscar la subsidiariedad internacional hace años, buscando el auxilio de Naciones Unidas. Sin embargo, seguimos con las mismas problemáticas. El crimen organizado sigue cooptando institucionalidad pública, sigue reclamando control territorial en algunas áreas, no solamente aquellas que están en las áreas de tráfico o tránsito de ilícitos como drogas, armas, personas, etcétera, sino además hay una serie de otros actores que también se han constituido en amenaza a la seguridad ciudadana, pandillas, y en el caso salvadoreño ese pareciera que es el principal elemento. Entonces me parece que en esa lógica que planteaba el licenciado Wagner de focalizar para tener mejores resultados, las oportunidades van por la vía de apuntalar acciones que mitiguen la desigualdad y apoyar a los estados, a la institucionalidad pública, a combatir efectivamente a estos cuerpos ilegales, a estas estructuras criminales. Eso pasa además por incluir un elemento fundamental que no aparece explícito en la estrategia, pero creo que es lo que más está solicitando la sociedad guatemalteca a raíz de la pandemia, del impacto económico de la pandemia, que es tener acceso a servicios básicos de calidad y de manera oportuna. Y uno de los temas que más preocupan en este momento pareciera ser que están asociados a servicios como la energía eléctrica, el acceso a energía eléctrica, el acceso a agua potable o agua entubada por lo menos, aunque tenga problemas de potabilidad, pero el tener acceso a agua, el tener, por ejemplo, servicios de educación, una educación de calidad que no excluya principalmente a los menores de las áreas rurales que no tienen acceso a tecnología, que no cuentan con dispositivos electrónicos para poderse conectar a clases virtuales, y no digamos el tema de la salud. Entonces, en momentos de pandemia, me parece que además de los esfuerzos propios en la generación de empleo, que ya la licenciada Ríos ha sido contundente al plantearlo, hay que apostarle a poder fortalecer al Estado guatemalteco y poder lograr acuerdos bilaterales para garantizar la accesibilidad a servicios básicos que sean oportunos y que permitan mitigar esas condiciones de pobreza en las que muchas poblaciones migrantes se encuentran. Gracias, licenciado Castillo. Licenciado Wagner, de igual forma, su análisis, ¿qué oportunidades considera que hay que resaltar de esta estrategia? No, yo creo que, y para NOR, yo coincido también con los otros panelistas en cuanto a, digamos, porque lo importante, por un lado, el tema de la reactivación económica es fundamental definitivamente, pero así también lo es la lucha contra el crimen organizado. Y lo interesante es precisamente que estos son dos factores de los cuales es bastante más fácil medir resultados, implementarlos y medir resultados. Que cuando vemos algunos temas de trasfondo social es a veces más difícil. Pero para, digamos, no ser repetitivo con lo que han dicho, yo creo que una gran oportunidad también es que está arrancando la administración de Joe Biden. Ya la primer crisis que enfrentó fue precisamente la de la frontera sur. No está pasando sus mejores momentos ahora con la salida abrupta de Afganistán, pero entonces es en su mejor interés. Y también estoy de acuerdo que mucho esto está relacionado siempre al tema electoral político en los Estados Unidos, pero es en su mejor interés, digamos, precisamente que esta estrategia funcione. Entonces yo creo que eso, digamos, es una gran oportunidad de venir y que el diálogo, digamos, entre los países que forman parte del Triángulo Norte y Estados Unidos, pues que digamos que sea activo, que sea propositivo, que ese es otro elemento. Y aprovecho, digamos, hay una pregunta de José Echeverría. La cooperación, si bien estoy completamente de acuerdo, no nos va a sacar de pobres, pero al mismo tiempo para que, digamos, pero por lo menos que, digamos, que deje una hoja de ruta para poder ir desarrollando ciertos temas, tiene que contar definitivamente con la participación, o sea, es una cuestión de dos vías. No, si Estados Unidos hace oídos sordos a lo que son las necesidades
por ejemplo, de los guatemaltecos, las limitaciones que tienen autoridades locales, digamos, ya no hablemos no solo del gobierno nacional, sino que, como bien decía Christians, las autoridades locales juegan un papel importantísimo precisamente si identificamos en qué zonas es donde vemos un mayor impacto muchas veces de migrantes. Y también sumado a esto, diría yo también que ya por ahí el gran reto es nuevamente el tema de que no, un mal que siempre tenemos es qué pasa con los cambios de gobierno, ¿no? Estamos en noviembre, vamos a tener elecciones en Honduras, entonces hasta qué punto, digamos, vamos a estar viendo que no solo un cambio de gobierno aquí en Centroamérica, cómo eso puede afectar, pero también qué va a pasar con las elecciones de medio término en Estados Unidos y hasta qué punto se pueden, digamos, Christian hablaba muy bien de cómo existe un marco jurídico, pero si vemos con la administración Obama, tuvimos, ya lo mencionamos, el Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, y no logramos llegar a ver lo que iba a ser el plan de Donald Trump de América Crece. Entonces, esas son las situaciones que a veces también tenemos que, más allá de que si la estrategia va a ser un gran éxito, ¿no? Pero que sí deje, digamos, por lo menos, ya se mencionaron al mes, 2 pilares que nos permitan a nosotros mantener y fortalecer un diálogo con Estados Unidos en el cual podamos ver, digamos, estemos en la misma frecuencia a la hora de atender, digamos, las preocupaciones que tienen Estados Unidos y las necesidades que tiene Guatemala, El Salvador y Honduras. Yo creo que eso es fundamental, digamos, reconocer que tienen que, entre los actores, todas las voces son importantes. Porque si vemos, digamos, que Estados Unidos busca capitalizar esto y decir, así se debe hacer porque así quiero que se haga, entonces vamos a estar ante otro fracaso. Gracias, licenciado Wagner. Y ya adelantaban un poco acerca de lo que íbamos a hablar ahorita, que es un poco acerca de estos retos y ser críticos con esta estrategia que también es fundamental, ¿no? Digamos, hablar un poco acerca, licenciada Ríos, el Central for Strategic International Studies publicó un artículo acerca de esta estrategia y justamente hacían mención que sobresale por lo que dice, pero también por lo que no dice dicha estrategia. Entonces, ¿qué considera usted que hace falta dentro de la estrategia? ¿A qué retos se pueden enfrentar en su implementación? Sí, una de las cosas que a mi juicio no lo dice tan claramente, o sea, Christian y Roberto lo interpretaron como que ahí está presente, pero es este combate al crimen organizado y al narcotráfico, ¿verdad? El efecto que el narcotráfico, las maras y la violencia ha producido en la región, que son fenómenos que trascienden las fronteras nacionales y que realmente tienen mucha causa en las condiciones propias de la población estadounidense y que yo creo que les cuesta abordar, ¿verdad? Porque el combate a las drogas, esta guerra contra las drogas ha representado pues una inversión de grandes recursos que en realidad ha dado muy pocos frutos y que ha tenido para nuestra región, me acuerdo alguien comentaba algo así como nosotros ponemos los muertos, ¿verdad? Y ellos ponen los adictos. Pues es muy negativo ponerlo así, pero la verdad es que es un problema sumamente complejo que yo siento que pierde protagonismo. Me parece que la palabra trafficking le dirige a uno la mente hacia la trata de personas, más que al trasiego de armas y drogas, ¿verdad? Y luego, pues el otro tema que no está es un poco el tema de la posibilidad de legalizar a los migrantes que ya están en Estados Unidos, que me parece que pues Guatemala depende muchísimo de las remesas y queremos pues un estatus legal, queremos permisos para trabajar, aunque sea temporalmente, ¿verdad? Es como algo que está en nuestro lista de prioridades, pero que no se ve tan claramente en este plan. Gracias, licenciada Ríos. Licenciado Castillo, hablar un poco también acerca de qué considera usted que hace falta en la estrategia. Ya lo abordaba un poco en su intervención anterior, pero quizás hablar también de los retos que pueden enfrentarse en la implementación de la misma.
quisiera construir sobre lo que ha planteado la licenciada Ríos, que me parece fundamental. Hablamos o se habla desde las posiciones institucionales solo del combate a la migración irregular, o hablamos de las irregularidades, de la forma en que migran las sociedades centroamericanas, pero poco se habla, y me pareció muy importante su planteamiento de un plan de migración regular. Es decir, cerrar la válvula a las migraciones es prácticamente condenar a un cuarto de la población guatemalteca que se está en este momento beneficiando por el tema de las remesas, y que de ese mismo grupo buscan, por ejemplo, el tema de la reunificación familiar como una aspiración más que como una necesidad. Es decir, las nuevas generaciones, hijos de migrantes, ven en el sueño americano la única posibilidad de salir de las condiciones en las que actualmente están, que pueden no ser las más deprimidas en términos económicos, pero que ven la migración como una aspiración de vida. Y entonces, negarles la oportunidad de poder acceder a ese plan de vida, teniendo en cuenta que ya tienen un familiar en Estados Unidos y que puede generarle mejores condiciones para incorporarse a la actividad económica norteamericana, eso también, digamos, genera algún tipo de incentivo a migrar de forma irregular. Entonces, esa idea de la licenciada me parecía fundamental construir sobre ella. Ya específicamente en los elementos que yo he visto que sí faltan en esta estrategia, tienen que ver con indicadores operativos y metas a alcanzar. Porque de lo contrario, vamos a caer en el hecho de que la estrategia lo único que hizo fue articular programas que ya venían o que son de interés, por ejemplo, de la vicepresidenta. Digamos, el tema de género está muy, muy fuerte y muy fortalecido en la estrategia, y es válido viniendo precisamente de la primera vicepresidenta mujer de Estados Unidos. Teniendo eso en cuenta, me parece que hay que ir focalizando y centrando cuáles son las metas que se pretenden alcanzar y en cuánto tiempo se puede hacer una evaluación para que hayan ya una posibilidad de tener resultados de esta estrategia. Esto porque, como bien se ha referido en esta tarde, de lo contrario se cae en el riesgo de que sea una herramienta político-electoral que le permita a los demócratas, por ejemplo, mantener su dominio en los otros poderes de Estado norteamericano. Y eso lo que hace es, en definitiva, hacer ineficaz la estrategia. Desde la firma de los acuerdos de paz, Guatemala ha recibido miles de millones de dólares de asistencia técnica, de cooperación reembolsable, no reembolsable, etcétera. Y 25, 30 años después, seguimos o empeoramos en las condiciones socioeconómicas, sociopolíticas y de vulnerabilidad de muchas poblaciones que siguen migrando. En ese sentido, no basta con quedarse en el papel, sino en un tiempo prudencial, tener resultados que puedan ser medidos y que puedan ser presentados con efectividad en el combate a las migraciones irregulares. Gracias, licenciado Castillo. Licenciado Wagner, usted ya se enfocaba en los retos, pero también falta, digamos, esa interpretación justo en esto de qué considera que hace falta en esta estrategia. Bueno, coincido nuevamente con lo que ya se ha dicho. Yo creo que sí es importantísimo el tema, digamos, de cómo es que vamos a medir el éxito o no de la misma. Yo creo que un tema que, digamos, sí creo yo que es el tema popular, el que todos quisieran, el tema de combate a la corrupción, ¿no? A muchos nos gustaría, por ejemplo, que venga el tío Sam y que sacuda a nuestros países y se caigan todos los corruptos, ¿no? Pero sí considero también un tema muy delicado desde el punto de vista, lo que es el segundo pilar, ¿no? Que habla de combatir la corrupción, fortalecer la gobernanza democrática y promover el Estado de Derecho. La cuestión es cómo, ¿no? ¿Cómo es que se piensa hacer eso? Porque se habló de la creación de una fuerza de tarea anticorrupción para la región. Y aquí lo preocupante muchas veces es que eso nuevamente hay que pensar muy bien, digamos, definir ahí sí, poner los puntos sobre las íes, sobre cómo es que se piensa hacer eso, porque hasta qué punto podríamos estar también, se pueden estar generando herramientas de carácter político
que después van a promover más intereses únicamente estadounidenses, ignorando, por ejemplo, los temas a veces que tienen que ver con la región. Que de repente haya algún gobernante electo democráticamente, pero que no sea del agrado de alguna administración de Estados Unidos, y utilizamos esta herramienta anticorrupción para quitarlo del camino o para callarlo. Ese siento yo que es un tema que siempre hay que tener, digamos, mucho cuidado cómo es que se va a manejar eso. Sé que al igual que la gran mayoría de guatemaltecos queremos precisamente que se haga algo con el tema de la corrupción. En los últimos años hemos visto cómo esto ha sido, digamos, tal vez el tema que principalmente está en la agenda, pero ahí tenemos que regresar también a algo que decía Krista al inicio, digamos, también lo que nos corresponde a los guatemaltecos, a los salvadoreños y a los hondureños, dar de nuestra parte también en ese tema, porque dejar esto nuevamente en manos digamos, de lo que va a ser, por ejemplo, en este caso, una fuerza tarea por Estados Unidos, pueda que, digamos, sea una cura que en el futuro vaya a ser peor que la enfermedad. Entonces, eso yo creo que hay que pensar mucho también en lo que ha sido la historia, cómo ha sido la relación que hemos tenido nosotros con Estados Unidos. Entonces yo creo que eso tal vez, digamos, sobre los retos, me enfocaría yo mucho de nuestra parte, cómo es que nosotros, digamos, a la hora de venir y tratar estos temas, cómo, digamos, si ponemos ciertos límites a qué es lo que, digamos, qué es lo que Estados Unidos puede hacer y que espera también que nosotros podamos hacer para que esta estrategia funcione. Porque venir y decir, no, decir sí a todo lo que nos van a decir y con tal de que vengan millones de dólares, como bien dice nuevamente el licenciado Castillo, tanta inversión por tanto tiempo y el país parece no estar avanzando, ¿no? Entonces, esa correlación está ya demostrada, pero al mismo tiempo sí es delicado el tipo de herramientas políticas que se pueden crear. Hay que tener mucho cuidado con qué puertas abrimos nosotros para que, digamos, esas herramientas sean utilizadas con fines exclusivos de cooperación y no con fines, digamos, ya de un aparato político que en un momento dado nos puede afectar mucho más de lo que esperaríamos que nos ayude. Ese diría yo digamos que sería también un tema el cual siento que falta, que se debe puntualizar el papel digamos, que van a jugar, digamos, ya particularmente los stakeholders, como bien dice la estrategia, pero nacionales. Gracias, licenciado Wagner. Hablar de su análisis y visión de expertos respecto a los abordajes que se deben tomar para que la cooperación sea efectiva es importante. Hacer un análisis de qué ha funcionado y qué no también. Aprovechando que el licenciado Castillo tiene la mano levantada, como menciona la estrategia, pues los Estados Unidos no pueden hacer este trabajo solo. ¿Cuál debe ser el rol de los guatemaltecos? Licenciado Castillo, ¿considera usted que hay voluntad local para apoyar esta cooperación entre ambos países y su intervención corta respecto a lo anterior? Rápidamente me quisiera referir y construir sobre lo que el licenciado Wagner ha planteado y que tiene que ver con qué realmente está motivando a los guatemaltecos a migrar. Yo recuerdo un tema del año 2015, por el trabajo en medios, tuve acceso a una encuesta en aquel momento y en febrero del año 2015, 1 de cada 8 guatemaltecos les preocupaba la corrupción. Y he tenido acceso a algunos datos en una encuesta reciente y el tema de la corrupción ha bajado de intensidad y de preocupación en la sociedad guatemalteca. Y entonces, cuando este tipo de estrategias se enfocan en temas muy coyunturales o muy de debate de élites, debates en Twitter, debates de gente que además está vinculada a proyectos de financiamiento internacional para el tema concreto de corrupción, digamos, de violencia de género, etcétera, se corre el riesgo entonces desde el inicio hacer inefectiva la estrategia. Ya pasando directamente a la pregunta que me plantea María Inés, en primer lugar, lo primero que tenemos que tener en Guatemala es consenso de que esos puntos son de los prioritarios y afortunadamente creo que en diferentes sectores de la sociedad guatemalteca está la conciencia de que es necesaria una agenda mínima y hay una serie de puntos que aparecen reflejados en esta estrategia que también se han discutido entre las élites nacionales como las prioridades. Por ejemplo,
el tema económico es fundamental. No vamos a discutir en torno a eso porque la principal preocupación de la población en este momento es o haber perdido su empleo o haber reducido sus ingresos a raíz de la pandemia. Entonces, digamos, eso lleva a gente a tomar decisiones como me voy del país. Por otro lado, tenemos clara el tema de la justicia. Necesitamos independizar la justicia y eso aboga a la transparencia, aboga al Estado de Derecho, contribuye a tener una institucionalidad sólida, fuerte, una legalidad que sea respetada. Coincidimos en la necesidad de fortalecer los ingresos del Estado. El tema fiscal es fundamental. Los diferentes cooperantes internacionales siempre nos van a referir que nos pueden ayudar a implementar políticas sociales, pero no pueden mantener las políticas sociales de nuestro país, porque no es esa su función. El tema ambiental es fundamental. La estrategia no lo refiere en términos de un pacto ambiental, pero sí enfoca la atención a aquellas poblaciones que han sido víctimas de fenómenos naturales. Guatemala debe ya asumir un pacto por el medio ambiente en nuestro país para tratar de mitigar los impactos del cambio climático y obviamente no podemos dejar de lado la necesidad de fortalecer las capacidades del Estado para atender y resolver problemas de la sociedad. Y ahí estamos hablando concretamente del modelo de gestión pública. Urge fortalecer el servicio civil, urge tener mecanismos transparentes para la adquisición de compras y contrataciones de manera oportuna, urge una reforma política que permita una mejor representación ante la institucionalidad pública. La estrategia, curiosamente, es confluyente con una serie de debates que se han dado en el país respecto de cuál debiera ser esa agenda mínima de temas. Y obviamente el primer paso para responder a su pregunta es que primero tenemos que tener acuerdos nacionales. Primero debemos llegar al punto de coincidir en que esos son los puntos que hay que impulsar desde el Estado, que hay que promover en la cooperación internacional y que hay que priorizar en las intervenciones tanto públicas como privadas. Y por lo otro, es también fundamental ir encontrando interlocutores válidos en la institucionalidad de los estados del Triángulo Norte de Centroamérica. Entiendo el planteamiento que hace el licenciado Wagner de que estamos en un momento de tensión en las relaciones de Estados Unidos con Honduras y El Salvador, pero en el caso guatemalteco no se han presentado posiciones irreconciliables con el gobierno del presidente Yamatei. Eso nos debería llevar a que haya una mayor confianza en identificar y seleccionar a las contrapartes ejecutoras de programas públicos en Guatemala o contrapartes de los programas de cooperación que efectivamente contribuyan a garantizar la efectividad de las intervenciones. Seguir apostándole a sociedad civil. Sabemos que los socios de la cooperación internacional pues se han ganado un lugar en la confianza del gobierno norteamericano, pero seguir apostándole a esa vía que no ha dado resultado en 30 años puede combinar a esta estrategia a seguir teniendo migración irregular por las próximas décadas. Gracias, licenciado Castillo. Licenciada Ríos, para hablar también acerca de ejemplos que sí hayan funcionado y para ir cerrando y concluyendo también, ¿cuáles serían pues sus recomendaciones como experta, como digamos en tema de policy maker para la estrategia a modo de conclusión también? Muchísimas gracias, María Inés. Sí, la verdad es que cuando honestamente lo que pensé primero fueron programas privados, ejemplo, o adopciones o programas muy, muy focalizados que cambian de las personas, una persona a la vez, ¿verdad? Una a la vez con mucha una activación detrás de programas para superar los efectos de un huracán, un terremoto, una pandemia, es decir, la ayuda humanitaria. Pero la ayuda humanitaria va a ser bastante daño porque Licenciada Ríos, ¿nos escucha? sí, se me cayó el sistema, perdón. Así es, listo. Decía yo
que a veces la cooperación humanitaria, incluso esa cooperación también puede estar plagada de problemas, ¿verdad? Hay un libro nuevo que se llama Christopher Coyne, Doing Bad by Doing Good, por Christopher Coyne, que se llama Doing Bad by Doing Good, que señala pues que la cooperación humanitaria puede hacer crecer un estado burocrático y corrupto. Y la cooperación internacional de largo plazo, pues a mi juicio también puede ser bastante dañina. Como ya decía Christians, Centroamérica ha recibido 10.000 millones de dólares entre el 2000 y 2019. Realmente suena a mucho, pero ¿qué se hizo esa ayuda, verdad? Y hemos visto a través de AID que se han transferido millones, no solo directamente al gobierno, sino también a ONGs. Yo diría que Guatemala es un virtual taller de ONGismo bien intencionado, con escasos resultados, ¿verdad? Y hasta con resultados negativos. Y yo quisiera como hacer hincapié en que la ayuda paternalista y prolongada crea dependencia. A veces la ayuda viene condicionada, a veces nos obliga a implantar programas que no son consonantes con nuestra realidad, a veces introducen incentivos perversos y respetan la cultura y los valores de nuestra gente, ¿verdad? Y nos imponen criterios foráneos, a veces desincentivan iniciativas locales de inversión y emprendimiento que procurarían el crecimiento verdadero. Entonces, yo quisiera restablecer, digamos, el mantra ese de queremos comercio, no ayuda. No hay atajos para el desarrollo, tenemos que crear riqueza y las instituciones locales deben ser abiertas y favorables a la inversión y al emprendimiento. Y la verdad, sí, puedo dar mi cierre. Yo le rogaría a la administración Biden que no alimenten la conflictividad social y la polarización ideológica en Guatemala, que no financien invasiones de propiedad privada, bloqueos violentos. Yo creo que nuestro nuevo embajador de Estados Unidos, William Pope, ha dado discursos bastante equilibrados, pro comercio, pero también es cierto que las agencias de cooperación a veces están pobladas de funcionarios progresistas que quisieran una revolución socialista en Guatemala y realmente pues yo creo que por ahí no va la cosa, ¿verdad? Yo quisiera que Guatemala sufriera una revolución, pero de las buenas, de las pacíficas, de que seamos un país próspero, independiente, que dejemos de depender de la cooperación internacional. Y esto implica hacer crecer las microempresas en pequeñas y mediana empresa, reducir los costos de la formalidad, expandir el acceso a los mercados globales, desregular, flexibilizar el mercado laboral, invitar a la inversión extranjera, Estado de Derecho, debido proceso, seguridad, muchas de las cosas que ya hemos mencionado aquí, ¿verdad? Yo creo que no necesitamos ser mendigos dependientes de los dólares que vienen del extranjero. Y ese debería ser como nuestro cometido, por lo menos de aquí al futuro. Gracias. Gracias, licenciada Ríos, y gracias también por su participación, porque entiendo que por agenda y tiempo se tiene que retirar, pero muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Así es, ha sido un gusto compartir con todos ustedes. Mucho gusto de verlos. Hasta pronto, licenciada Ríos. Licenciado Wagner, para continuar en esta línea, pues la conversación, ¿percibe usted algún componente de national building en la estrategia de Estados Unidos o es una hoja de ruta pues que simplemente promueve un camino diferente? Yo creo que no específicamente, pero como decía en mi intervención anterior, se puede prestar a que eso se dé. O sea, la licenciada Ríos menciona y el licenciado Castillo también mencionaron unos temas bastante interesantes. Por un lado, digamos, la cooperación siempre va a llevar también ese componente de, en Guatemala tienen que hacer las cosas como las hacemos en mi país, porque en mi país sí funcionan, entonces, por lo tanto, tendrían que funcionar de la misma forma acá. O sea eso es muy fácil. Trasladar ese componente de, digamos, de que lo mío, como si funciona, es mejor que lo tuyo y hay que hacerlo así, pero que nuevamente existe ese choque, digamos, muchas veces cultural y es un tema que ya se discutió hace muchos años, ¿no? En la conferencia de París sobre, digamos, mejorar
crear, digamos, fue una gran crítica a todo el tema de cooperación, de que, como bien se dice, por cada dólar, digamos, son como 20 centavos los que realmente llegan a las personas que los necesitan, y el 80% se pierde en cuestiones administrativas o burocráticas, y se genera también un modus vivendi después de todo esto. Pero yo creo que sí es un tema delicado venir, porque al final del día se tiene que trabajar, y Cristian lo dijo muy bien. Tenemos un modelo de gobierno que todavía es fuertemente centralizado, o sea, todo se centraliza acá. Entonces, ¿hasta qué punto se dice, bueno, el fortalecimiento institucional, democrático, la transparencia, se tiene que hacer, pero se tiene que hacer como nosotros decimos que se tenga que hacer, digamos que como el cooperante quiere que se haga? Y entonces es ahí donde empezamos a ver problemas como lo que, digamos, no viene, no quiero comparar, pero es parecido a lo que sucedió, digamos, en el caso de Afganistán, ¿no? 20 años de una presencia ahí, de estar trabajando precisamente que lo que inició como una estrategia de seguridad internacional se convierte en un programa de construcción de nación, ¿no? De nation building, y que se desmoronó todo en las últimas semanas, como vimos. Eso es lo delicado, es eso. Lo delicado es que, digamos, que si abrimos nosotros la puerta a venir y decir, no, es que así tienen que ser, también se tienen que manejar, por ejemplo, ciertos temas, digamos, o reformas que necesita el país, que estoy de acuerdo que son necesarias, pero que no vengan los cooperantes a decirnos específicamente cómo tienen que escribirnos esas reformas, a decirnos cómo tienen que hacer eso, o a decirnos cómo tienen que actuar ciertas instituciones. O sea, exigir transparencia, pues está perfecto, pero que vengan y que me digan ya cómo es que tiene que ser la institución, es un tema que yo creo que sí, nuevamente puede ser una cuestión delicada. Agregado a esto también, yo sí creo que en el tema de lo que es ese segundo pilar, a través de lo que es la lucha contra la corrupción, se nos pueden escapar ciertas situaciones que nuevamente es casi que se encuentran muchas veces en el ADN de la cooperación, ¿no? De venir y tratar de interferir o cambiar todo el modelo de Estado, de gobierno. Y entonces ahí podríamos pasar de lo que era una cooperación que buscaba mitigar la migración, en este caso irregular, y como bien también decía Cristian y Carol, ¿qué se puede hacer para, qué pasa con la migración regular? Pero que empezando por eso, después se abran las puertas para que entremos en un proceso de nation building que nuevamente sería una cuestión, digamos, en mi opinión, digamos, que podría echar por el traste todo, cualquier otro esfuerzo que se pueda hacer de mejorar las condiciones de nuestros países, precisamente para que no haya la necesidad de migrar hacia Estados Unidos. Muchas gracias, licenciado Wagner. Y bueno, ya entrando a la fase de conclusiones, licenciado Castillo, desde la mirada local, ¿qué recomendaciones harían, pues, de policy makers, como ya le decía la licenciada Ríos, o quiénes crean los planes desde afuera para que tengan en mente de lo que se debe y lo que no se debe hacer, pues, para que esta cooperación tenga éxito y se logren los objetivos en común que tienen, pues, los dos países? Previo tal vez a responder esa pregunta, Marinés, creo que es importantísimo atender dos planteamientos que hay en el chat. Uno de Lisa, que habla de cuidado con normalizar o naturalizar la corrupción. Creo que no va por ahí. Es que el tema de la corrupción se vuelve inocuo cuando se vuelve una discusión de élites en Twitter y con 148 caracteres de respaldo en la discusión. Es decir, la corrupción no se combate en Twitter, ni con enojos, ni con iras, ni con solo manifestaciones. Yo fui parte de las manifestaciones todos los sábados entre abril y septiembre del 2015, y se logró por lo menos sacar de la institucionalidad pública una red criminal que hoy está purgando cárcel, pero no logramos convertir o transformar la cultura de transparencia y probidad en el país. Y entonces me parece, y que no se malinterprete, obviamente yo estoy completamente convencido de que es fundamental combatir la corrupción, porque la corrupción en nuestro país mata por la falta de medicinas, mata por los malos servicios públicos, mata por una serie de elementos
que malutilizan los recursos del Estado. Entonces, primero quiero hacer esa aclaración. Lo que pasa es que se vuelven modas y hemos tenido 5 o 6 años en donde el combate a la corrupción se vació de contenido. ¿Qué es combatir la corrupción en este momento? No es ensalzar personas, no es meter a la cárcel a personas, pasa por otro tipo de esfuerzos que tienen que ver con generar una cultura de probidad y transparencia. Y luego Marlon me parece que también pone un elemento fundamental sobre el debate, y es que los gobiernos también influyen en el comportamiento económico, pero también el modelo económico nos lleva a tener el modelo de institucionalidad que tenemos y que hemos tolerado en los últimos 30, 35 años desde la transición a la democracia. Una institucionalidad monocultural, centralizada, burocratista, corrupta, ineficaz, ineficiente, inefectiva. Y puedo seguir, digamos, planteando elementos que describan el estado que tenemos. Lo que hay que entender es que no es el Estado no está totalmente despegado de la economía, y la economía tiene una alta influencia en la institucionalidad pública, en la institucionalidad de Estado. En ese sentido es fundamental tener esa agenda mínima. Van a disculpar que sea tan necio en ese tema, pero esa agenda mínima es la que nos debiera orientar a cuáles son los temas principales que se deben abordar, tanto en lo económico como en lo político. Y sí, ya entrando en materia de su pregunta, Marinés, es fundamental confiar en lo local. Digamos, uno de los graves problemas que hay en nuestro país es creer que solo lo de la capital es bueno, que solo en la capital hay buenos profesionales, que solo los de la capital saben lo bueno que hay que hacer, y perdemos de vista que en lo local hay excelentes profesionales, hay gente que ha invertido en su formación, hay mucho más oportunidades de desarrollo académico, económico, etcétera, y debemos romper con el paternalismo de lo centralizado en la ciudad, y que el resto del país depende de lo que la ciudad diga. Ese es una primera decisión fundamental, atrevernos a confiar en que lo local puede promover su propio desarrollo. Segundo, es fundamental que la estrategia se contextualice, porque muchas de estas estrategias son muy bien planteadas desde expertos internacionales que nunca han puesto el pie en Mentón, Huehuetenango, y tal vez en su vida lo pongan. Es decir, hay expertos nacionales que nunca, digamos, han salido a campo. Entonces es fundamental contextualizar, que esta estrategia se aterrice, se baje, que la gente la haga suya, que la gente le dé el tinte territorial. Y también Marlon plantea un tema de racismo, de discriminación, etcétera. Pasa también en los territorios que hay racismo a la inversa. Es decir, hay lugares en donde yo he llegado a trabajar con grupos, con organizaciones, y el cashlán soy yo. O sea, la posición de discriminación es a la inversa. ¿Qué viene este cashlán? Y eso que soy de una aldea de Antigua Guatemala, no soy citadino, pero ¿qué viene este cashlán a decirnos a nosotros? Es un tema de cultura. Y el tema de cultura exige que aprendamos a dialogar, que aprendamos a poner ideas sobre la mesa, que aprendamos a entendernos, que esto es tal vez el reto más grande que tenemos como país. Y ya cerrando esta intervención, creo que reitero el agradecimiento, porque aunque Estados Unidos está en una posición de defensa, es decir, ellos ven como una amenaza a la migración irregular, nos aportan elementos importantes a través de esta estrategia para fortalecer los acuerdos que ya se han venido construyendo, y para orientarnos hacia la idea de que estamos en la ruta correcta, de que lo que hemos venido discutiendo entre diferentes sectores, nos lo reitera esta estrategia, es lo correcto: fortalecer la justicia, fortalecer las finanzas del Estado, reformar el modelo de gestión pública, una reforma política, un pacto un pacto ambiental. Estos elementos se ven reflejados también en estrategia, y gracias por fortalecer esas reflexiones que ya hemos hecho diferentes sectores en el país. Gracias, licenciada Castillo, licenciado Wagner, también su perspectiva para el éxito de esta cooperación y que se logren estos objetivos en común. ¿Cuál sería? Y no sé si quiere agregar algo también al comentario que ya hacía Marlon González en el chat. Sí, muchas gracias. Yo creo que lo fundamental realmente aquí para que, digamos, que pueda haber un éxito, lo mencionó también Krista en su introducción, es primero la voluntad política.
Nuevamente un colega me hizo un señalamiento muy interesante, que fue precisamente cuando la vicepresidenta Harris vino y dijo, don't come, ¿verdad? No vengan, pero lo dijo estando aquí en Guatemala. O sea, no dijo no vayan, sino que era claramente un mensaje que ella estaba mandando, era un mensaje político. Entonces, digamos, eso lo preocupa cuando uno viene y dice, bueno, aquí como que hay, digamos, hasta qué punto la estrategia responde realmente al interés de Estados Unidos de solucionar el problema que se tiene en la frontera, o hasta qué punto responde a una exigencia electoral, ¿no? Entonces eso, digamos, pasa por un lado. Y desde esa misma perspectiva, digamos, yo creo que también es fundamental, digamos, precisamente que hayan foros como este para que se discutan estos temas y ojalá hayan más, ¿no? Porque nuevamente yo creo que es fundamental entender que hay un montón de estos elementos que sí nos corresponden muchísimo más a nosotros como guatemaltecos atenderlos. Que sea la cooperación. Y yo creo que en otras, con otros programas de cooperación se ha visto muchas veces cómo, digamos, ciertos sectores, tanto sociedad civil, sector privado también, que se desviven, dicen que sí a todo y dicen es que hay que hacer, y uno dice sí, lo hacemos, y de repente uno se da cuenta que está metiéndose, digamos, en cuestiones sumamente complicadas y, como decía Cristian perfectamente, con un desconocimiento digamos, de las diversas dificultades y los diversos retos y obstáculos que enfrentan que diferentes regiones en Guatemala. Entonces, yo creo que nuevamente yo sí siento que es fundamental, como ya lo he dicho, priorizar ciertos temas, los temas en los que más fácil se pueden implementar, lo que más fácil se puede, digamos, también después medir el éxito que esto puede tener. Pero también es importantísimo mantener un diálogo abierto. También mencionaban en las preguntas Edgar Villanueva, digamos, sobre el tener un mecanismo de consulta o de seguimiento del plan, y yo creo que eso, bueno, también es fundamental, pero que tiene que ser algo parte de ese diálogo bilateral que existe Guatemala, no solo gobierno de Guatemala, gobierno de Estados Unidos, sino que los diferentes actores, ¿no? Porque nuevamente, si van siempre un grupo que prácticamente vive de la cooperación, obviamente van a decir que haya más cooperación. Sí, pero si después, por ejemplo, vamos a tener, digamos, otro grupo que venga ya, vean, es que se está precisamente disminuyendo la cooperación porque me están comprando mis productos y, digamos, ya estoy comerciando, está yendo mejor la situación, mi condición económica, ya no veo yo la necesidad de emigrar y ya no veo yo tampoco la necesidad de depender tanto en las remesas, por ejemplo. Entonces son cuestiones, digamos, que yo creo que es importante venir y entender. Uno, que tiene que haber voluntad. Dos, es fundamental también que hayan prioridades, ¿no? O sea, tienen que haber ciertos elementos que se prioricen. Nuevamente, yo creo que hay muchos temas aquí que son interesantes. El tema de los derechos humanos es un tema aquí complicado, es complejo. Yo creo que eso es un tema que tiene que pasar más por cuestiones de educación, ¿no? O sea, todavía es un tema que en términos generales no es comprendido por el guatemalteco de a pie, por decirlo así. Entonces, ¿cómo se va a tratar ese tema versus lo que, digamos, serían, por ejemplo, los temas de la desigualdad y la reactivación económica? Es más complejo medir ese tema que versus nosotros. Entonces yo creo que eso, digamos, es importante. Y tercer punto, digamos, establecer también, digamos, o sea, no solo aparte de las prioridades, en qué tiempo, lo que también dijo, yo coincido con Cristian, las metas, pero en el largo plazo, en el mediano plazo, en el corto plazo. Porque nuevamente, ¿no? Es que hay cambios de gobierno y de repente ya el tema se vuelve otro y después en 4 años o en 10 años vamos a ver otra vez, digamos, otro gobierno que diga, que venga con otro nuevo plan, otra nueva estrategia para tratar de solucionar un problema cuando uno dice, vean, ya este es
el cuarto, quinto plan que tenemos y no pasa nada. Entonces yo creo que eso es importante, digamos, ser más, digamos, poner los pies en la tierra, fijar objetivos claros, pero también tener una prioridad de qué es de los temas en los que se va a tratar. Gracias, licenciado Wagner. Licenciado Castillo, no sé si quería agregar algo. Muy rápidamente, para no abusar del tiempo, Roberto ha puesto el punto más importante de lo que también Vivian nos está haciendo reflexionar a través de su pregunta. ¿Qué concreto y qué de inmediato se puede tener como posición de buena voluntad del gobierno norteamericano a tratar el problema de las migraciones? Y acá yo creo que la estrategia no puede hablar de derechos humanos cuando Estados Unidos irrespeta los derechos humanos de los migrantes. Digamos, en este momento el pedido que hacemos como sociedad guatemalteca, como ciudadanos, es que haya un trato humanitario a quienes están siendo expulsados de las fronteras norteamericanas hacia el lado mexicano, y México de manera muy parecida ha venido expulsando a una serie de migrantes, no solo guatemaltecos, sino de diferentes partes de América Latina hacia por tierra hacia fronteras no utilizadas habitualmente por los migrantes en el lado guatemalteco. Y todo esto lo que nos refiere es que la crisis se agudiza, sobre todo porque estamos en un momento de pandemia. Rogarle a la administración demócrata que no repita los gravísimos errores de la administración republicana. Biden con su política, Trump con su política de tolerancia cero a las migraciones cometió violaciones graves a los derechos humanos, sobre todo los menores que fueron separados de sus padres y que pasaron múltiples vejámenes para lograr la reunificación familiar. Ya hay ahí, digamos, un ejemplo de lo que no hay que hacer, y esta estrategia, con todo el derecho que tiene Estados Unidos de defender su frontera sur de migraciones irregulares, no abona a la confianza que puede haber por parte de los países de embarcarse en una estrategia de esta naturaleza cuando los migrantes están siendo tratados sin respeto a sus derechos humanos y en condiciones que pueden estar reñidas inclusive con derechos que son fundamentales en las migraciones, en el derecho a migrar en otros contextos. Así que el llamado y la solicitud es eso, a reevaluar de manera inmediata, puntual y concreta cómo se trata las migraciones irregulares en tiempos de pandemia para que se garanticen los derechos de los migrantes. Gracias, licenciado Castillo, y gracias a todos también los invitados que nos estuvieron acompañando. Gracias, por supuesto, a nuestros panelistas. Sin duda alguna, todavía hay muchos esfuerzos que se deben hacer de ambas partes, que es lo que rescato para que la cooperación tenga éxito y se logren pues estos objetivos en común. Próximamente también vale la pena decir que el EBCN va a estar publicando sus impresiones de esta estrategia para abordar las causas fundamentales de la migración en Centroamérica y sumarnos pues a este debate que ya hemos empezado en esta mesa redonda el día de hoy. Espacios y mesas como esta al final del día con ustedes, expertos e invitados, son fundamentales en el debate y este tema de discusión que es tan importante. Así que muchas gracias a nuestros panelistas por acompañarnos. Gracias también a nuestros invitados el día de hoy. Que tengan todos una muy feliz tarde. Hasta pronto. Buenas tardes.